La brujita de Halloween, basado en una anécdota verídica. Muy buenas noches, comunidad. No sé si a ustedes les ha ocurrido que se arrepienten de cosas que han hecho en el pasado, con el deseo de regresar el tiempo para que aquello no hubiera sucedido. Eso fue justamente lo que me pasó a mí. Soy Rui Padilla y lo que les voy a contar sucedió hace alrededor de 18 años. Una de las festividades que me gusta de este niño era la noche de Halloween. El salir a las calles a pedir dulces, disfrazarme ya sea de algún personaje que estuviera de moda en esos años, llegar a casa con los dulces que me dieron en esa noche. Mi hermano Yael, que tenía 8 años, no tenía el mismo gusto de disfrazarse y salir a la calle como yo. Era algo tímido y le costaba relacionarse con otros niños. La única que le tenía paciencia era nuestra madre. Ese año, mi mamá nos compró los disfraces de los personajes que estaban de moda. Yael, como siempre, se ponía a llorar porque no quería acompañarnos, pero en esa tarde, mi padre se había quedado a trabajar y no podía quedarse solo en casa. Así que prácticamente lo arrastramos con nosotros. La verdad es que, con los años, uno desea haberse quedado en casa y no haber obligado a mi hermanito a que saliera de esta. Habíamos caminado bastante esa noche. Ya eran alrededor de las 8 y Yael ya no quería seguir. Mi mamá se estaba cansando de la situación y yo en mi mundo pidiendo golosinas. De la nada nos salió al paso una niña vestida de brujita. Su atuendo estaba por demás decir que muy viejo y gastado. A Yael eso le llamó la atención. Comenzó a charlar con la niña. Le hizo preguntas y ella le contestaba todo. Eso me dio tiempo para pedir dulces mientras la niña lo mantenía ocupado. Nuestra madre estaba platicando con otras mamás que traían a sus hijos para pedir Halloween. De vez en cuando volteaba para ver a Yael y a su amiguita. La chiquilla en verdad era fea. Tenía su rostro deforme, su cabeza muy grande para el tamaño de su cuerpo, además de sus dientes disparejos. Pensé que era parte de su disfraz, pero no lo era. Mi error fue separarme de mi hermano y dejarlo con esa extraña niña. Esto sucedió cuando, en una casa, vi que había muchos niños. Pensé que ahí estaban dando bastantes dulces. No volteé a decirle a mi hermano que se apresurara y me metí entre los niños para que me dieran mis dulces. Repentinamente, sentí una mano en mi hombro. Era mi mamá que me preguntaba por mi hermano. Le dije que estaba con la niña del disfraz de bruja, pero cuando la señalé, ni Yael ni la brujita estaban. Mi mamá comenzó a llamarlo y yo me quedé esperando a que me dieran mis dulces. Mi mamá me sacó de entre los niños. Estaba molesta y a la vez asustada porque no encontraba a mi hermanito. Aquí quiero hacer una pausa, diciéndoles que me molestó mucho eso. Yo solo pensaba en mí y no en que a mi hermanito le hubiese ocurrido algo. Mi mamá comenzó a preguntar por Yael, pero nadie miró a mi hermano o esa niña que le describía a mi mamá que estaba con este. Comunidad, no sé cómo decirles que toda la noche vi a mi madre llorar porque por ningún lado encontrábamos a Yael. Mi padre y mis tíos estuvieron buscando por donde anduvimos. Los policías hicieron lo suyo, pero no encontraron rastro de mi pequeño hermano. Lo extraño es que nadie vio a la niña vestida de bruja con él.
Por varios días mi mamá y yo recorrimos esas mismas calles buscando a Yael, preguntando, pero a mi hermano literalmente se lo tragó la tierra. Fuimos a la casa donde perdí de vista a Yael. Ahí nos encontramos a una pareja de señoras ya mayores. Le dijeron que buscáramos en la casa del fondo de la colonia, una casa que estaba prácticamente en ruinas, pero que no lo hiciera sola, que le llamara a las autoridades, pues estaban seguras que ahí encontrarían respuestas de su hijo. Mi madre le llamó a mi papá y llegó con uno de sus hermanos. La casa a simple vista estaba abandonada, había basura y maleza. Mi papá y mi tío entraron. Nosotros nos quedamos afuera esperando. Un señor ya mayor le preguntó que si buscábamos a la bruja. Lo preguntó de una manera molesta. Mi madre le dijo que buscaba a su hijo desaparecido. El señor muy serio le aseguró que ya no lo iban a encontrar. Lo único que halló mi padre fueron los tenis de Yael dentro de la casa. La pérdida afectó mucho a mi mamá y yo me siento culpable por lo que sucedió con mi hermano. Al pasar del tiempo, ya estando en la preparatoria, justamente un día antes de Halloween, una compañera contó una historia que es muy sonada en su calle. Habló de una niña que pedía dulces la noche de brujas, pero en sí no era una niña, sino que era un disfraz que utilizaba una mujer que ahí vivió por unos años. Tenía la complexión de ser una pequeña e inocente niña, pero en realidad era una bruja. Yo la interrumpí, diciendo las características de esa mujer. Ella sonrió y me dijo que es justamente la descripción de la bruja. Nunca se lo conté a nadie, y como les dije en un inicio, uno desea regresar el tiempo y cambiar el pasado, y esa noche de Halloween, en que desapareció mi hermano, es algo que desearía cambiar. Quedarme en casa con él y no haber salido esa noche a pedir dulces. Así Yael estuviera con nosotros y no se lo hubiera llevado aquella bruja. Perseguido por una bruja. Relato basado en la anécdota de Osvaldo Mesa. Muy buenas noches, inframundo, y a toda la comunidad y los presentes. Mi nombre es Osvaldo Mesa. Lo que les contaré me sucedió una noche en que para muchos es la más esperada del año, la noche de Halloween. Pero para mí es recordar lo que me sucedió en el año 2016. Trabajé como repartidor de pizzas. Yo sabía que terminaría mi trabajo hasta muy entrada la noche, y no me equivoqué, pues apenas si llegaba a la pizzería cuando ya tenía varias órdenes para entregar. Para aquellos que trabajan en esto, saben que ir a las afueras de la ciudad muchas veces puede ser peligroso, más en estos tiempos. El dueño de la pizzería siempre fue un patrón que, sin importar de dónde se hacía el pedido, uno tenía que llevarlo. Y para mi mala suerte a mí me tocó llevar uno a esas colonias en la que te juro que te puede salir desde el diablo y hasta el chupacabras. Pero lo que andaba por ese lugar tan oscuro no era ninguno de estos dos. No sé si fue porque Dios me envió a ese sitio o fue para que supiera que Él existe. Eran las 11:30 cuando andaba por ese sitio tan oscuro. Un callejón a lo lejos, una que otra lámpara alumbrando la calle. Cuando estaba por llegar al domicilio, a unos metros miré a una mujer. Caminaba de manera extraña, parecía arrastrar uno de sus pies. A medida que me acercaba, el cuerpo de la señora se veía maltrecho, doblada completamente hacia el frente, como si le costara enderezar su espalda y caminar un poco mejor.
Mi primer instinto fue acercarme y decirle que si necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me gritaba que me alejara de ahí. Reduje la velocidad y ese fue un grave error de mi parte, porque al hacerlo para pasar a un lado de la señora, esta enderezó su cuerpo e intentó sujetarme por mi hombro derecho. Sentí cómo me clavó las uñas de sus manos en mi piel. Sentí un ardor y un dolor que, por poco, me caía de la moto. Me sentí mareado. No sé qué me hizo acelerar y vi cómo la maldita vieja caía por el asfalto. Me di la vuelta para salir de esa calle, pero la vieja ya venía corriendo hacia donde yo estaba. Me quedé helado al verla. No era posible que una mujer a esa edad, siendo una anciana, se moviera con esa agilidad y rapidez. No me quedó de otra que comenzar a huir de ahí, pero la vieja me estaba persiguiendo por donde me metía. Ahí me salía la maldita anciana esta. Las calles de esa colonia eran un laberinto. No sabía para dónde darle y salir de ahí. Por donde me metiera, ahí estaba la mujer. La verdad es que cada vez que me salía al paso, esta parecía enderezarse. No se veía nada encorvada como hacía unos momentos. En esos momentos me olvidé completamente de la entrega. No fue hasta que escuché música a lo lejos. Conduje hasta allá y volteé por el espejo retrovisor. Vi que esa cosa me seguía. La verdad es que comencé a llorar y rezaba a Diosito que esa cosa se fuera, que me dejara salir de allí. Estaban 3 tipos. Estaban tomando cerveza y les pedí de su ayuda. La verdad es que, por la adrenalina y el miedo, no pensé que esos fueran unos de la maña y me desaparecieran. Lo único que quería era salir de ahí, huir de esa mujer que me estaba persiguiendo. Los tipos me vieron algo molestos. Les volví a pedir ayuda. Les dije sobre la mujer y pensé que no me creerían. Pero cuando les conté que desde que había entrado a la colonia, una anciana vestida de negro me estaba persiguiendo, el semblante de los 3 hombres cambió a susto. Comenzaron a mirar hacia todos lados. Apagaron la música y agarraron lo poco que pudieron. Uno de ellos me dijo que lo siguiera. En su voz se notaba desesperación. Me valió y dejé la moto afuera. Corrí detrás de ellos. Apagaron las luces. Cerraron las cortinas también. Ya no sabía dónde estaba más seguro. Uno de ellos se mantuvo mirando hacia la calle y los otros callados. Quise preguntar algo. Uno de estos que estaba a mi lado solo me dijo: "Shh, guarda silencio". No sé cuánto tiempo pasó, pero estuvimos en silencio y a oscuras, hasta que el que miraba por la ventana dijo que ahí estaba. Todos nos acercamos a la ventana. Medio abriendo las cortinas, la doña sabía que estábamos ahí dentro. Se quedó unos minutos parada frente a la casa, mirando hacia ella. Sabía que ahí estábamos, pero no hizo el intento de acercarse ni nada. Escuché a uno de ellos decir: "Pinche bruja". Fue cuando caí en cuenta que eso era una maldita bruja. Al cabo de un rato, comenzó a caminar por donde había llegado, perdiéndose en la oscuridad de las calles. No se alcanzaba a ver por dónde demonios se había metido. Uno de ellos se rió nervioso. Me dijo que por poco y no la contaba. Les pregunté si así le decían a la señora bruja, pero uno de ellos me dijo que esa era una verdadera bruja, que había tenido suerte de que no me alcanzara. Pero les comenté que por poco lo hacía. Me dolía mi hombro y les mostré dónde me había alcanzado a sujetar por unos momentos.
Tenía varias heridas hechas por las uñas de esa bruja. La verdad es que se veía muy mal. Uno de ellos me dijo que buscara a un curandero muy temprano al día siguiente, pues esas heridas no se me quitarían con medicamentos. Me dijo que era mejor que me quedara con ellos, que me fuera temprano. Les contesté que tenía que irme, pues la moto la tenía que entregar. Pero cuando me dijeron que esa era la noche de las brujas, que esa no se iba a ir tan fácilmente, pues tenía que llevarse un alma con ella. Me daban chance de dormir en el sillón, solo que tendrían que meter la moto y ellos el resto de sus cosas que habían quedado en la calle. Esa había sido, hasta ese momento, la peor noche de mi vida. Parecía eterna. El miedo no me dejó dormir bien. No me preocupaba por los tipos, sino por la bruja, pues hasta ellos se les notó el miedo en sus ojos y expresiones. Muy temprano, apenas si estaba saliendo el sol, salí de esa colonia a todo lo que daba la pobre moto. Como se imaginarán, me dieron una buena llamada de atención cuando llegué a la pizzería. Tomé mis cosas y dejé el trabajo. Mi mamá me llevó con un curandero hasta San José de Viñedo. El señor, con unas hierbas y una pomada preparada por él, fue que sanaron las heridas que me hizo la bruja, aunque a decir verdad, de vez en cuando me llegan a doler un poco. Desde entonces, ya no me gustan las noches de Halloween. A pesar de que ya me casé y tengo un niño de 5 años, no me gusta que salga con su disfraz a pedir dulces. Mi mamá me dice que debo superar lo que me sucedió, pero la verdad es que hasta la fecha me ha sido muy difícil. Saludos a todos y gracias por contar mi experiencia. Feliz noche de Halloween a los que aún son amantes de esta práctica. Las brujas del túnel. Relatos aterradores para escuchar en Halloween. Excelente noche, comunidad del terror. Saludos a todos desde Mazatlán, Sinaloa. Mi nombre es Mateo Serna. No soy mucho de compartir historias de terror, a pesar de que me han sucedido bastantes. Mi hermano Claudio me dice que soy un imán para este tipo de fenómenos. Desde que era un niño he tenido la mala suerte de ver apariciones, predicciones que me han llegado a salvar la vida, o también a aquellos que, cuando les digo lo que les puede llegar a suceder, no hacen algún viaje, no salen de casa, o simplemente lo toman tan en serio que después comentan que les salvé la vida. He trabajado como trailero desde hace ya unos 13 años. Mi empleo consiste en viajar a través de las sierras de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Yo respeto los días de festividad del Día de Muertos, ya que en nuestras creencias, nuestros familiares difuntos vienen a visitarnos. Pero lo que les contaré no sucedió exactamente en esos días, sino días previos a esa fecha. Para ser exactos, el día de Halloween. Ya tenía unos días en que me sentía nervioso. Mi esposa me aconsejó que no tomara viajes en esa semana. Le pedía a mi jefe que me diera unos días de vacaciones, y así lo hizo. Pero para mi mala suerte y también para uno de mis compañeros choferes, se le descompuso el camión, así que no me quedó de otra que llevar la carga. Para los que no conocen mi estado, hay una carretera que te conecta con el estado de Durango. Hay tramos en la carretera que te llevan por las entrañas de las montañas. Hay túneles los cuales están iluminados. Mi esposa me quiso acompañar, pero siempre llevaba a nuestros hijos a la fiesta que organiza su hermana. Viste a los niños con disfraces del superhéroe que escogen. El ambiente se pone alegre. Esto porque no llevan a los niños a pedir Halloween,
desde que desapareció un niño en una noche de brujas. Mejor les hacen una reunión en casa de la cuñada. Serían alrededor de las 7 de la noche cuando ya andaba por esos caminos. Autos iban y venían. En un túnel sentí como si le hubiese pegado a algo o a alguien. No me podía detener dentro de este porque traía 2 autos detrás de mí. Así que reduje la velocidad y dejé que me pasaran. Me bajé para revisar y enredado en las llantas estaba un trapo negro. Me acerqué para ver de qué se trataba. Me llevé el susto de mi vida al ver que era una mujer. Tenía el cabello negro, era pequeña y apestaba horrible. La verdad es que sí me asusté mucho. Me imaginé muchos años en la cárcel por haber atropellado a esa señora. Puse las luces muertas para que tuvieran precaución los autos que iban a salir del túnel. La peste que salía de ella era nauseabunda. Me tuve que meter casi debajo del remolque. Así me di cuenta de que eso ya tenía varios días de muerta, que yo no había tenido la culpa. Como pude, la destrabé de las llantas. El cuerpo en estado de descomposición avanzado. Tenía que salir de ahí, pues no aguantaba las náuseas. Para mi suerte, no había pasado ningún vehículo, así que solo la aventé al lado de la carretera. Cayó en los matorrales y ni siquiera se notaba que ahí estaba un cuerpo. Quité las luces y con las manos temblorosas, al igual que mis piernas, me dirigí a subirme al camión. Pero el olor a muerte lo tenía impregnado en mis manos. Saqué un garrafón con agua y me las lavé. En eso estaba cuando escuché unos gritos que me hicieron que se me erizara la piel del miedo que me dio. Arriba en el túnel había 3 mujeres vestidas de la misma manera que la que se me había metido entre las llantas. Solté unas palabrotas y me di cuenta que lo que había atropellado había sido una maldita bruja. Sabía que estaba en peligro, así que me subí al camión y conduje lo más rápido que se me permitía en este. No les miento al decirles que esas brujas iban por mi cabeza. Me golpearon el camión con tanta fuerza que pensé que me iba a salir del camino. Era exactamente lo que ellas intentaban. Entraban en los túneles como si fueran su casa. Cuando estaba fuera de estos, eran unas bolas de fuego. Comencé a rezar todo lo que sabía, y fue cuando recordé la medalla de San Benito que me había obsequiado mi esposa. Pero nada de eso me pudo salvar de lo que me sucedió. No sé en qué momento las malditas brujas me sacaron de la carretera, pues una de ellas golpeó el parabrisas con tanta fuerza que ya me fue imposible ver el camino. Desperté en un hospital con heridas graves, heridas por el accidente y otras que los médicos decían que esas no eran a causas del accidente. Cuando me recuperé, después de mucho tiempo le conté a uno de mis compañeros lo que me había sucedido. Él me contestó que, por la fecha, esas brujas se dirigían a hacer sus aquelarres o buscar almas para llevárselas a su amo y señor. Pero no contaban con que esa noche terminara la vida de una de ellas. Hasta la fecha no he vuelto por esos caminos y tampoco hago viajes en las noches en las que las brujas se festejan la noche de Halloween. Se preguntarán, ¿cuáles fueron las heridas que me dejaron? Unos cortes en mi piel que hasta el día de hoy me duelen, sobre todo cuando recuerdo aquella maldita noche en el túnel. Las González, basado en una anécdota real. Relatos de Halloween. Muy buenas noches y saludos a toda la comunidad de Inframundo. Mi nombre es Yanira Rodarte. Soy del estado de Chihuahua, México. Mi madre me contó una historia que me pareció bastante perturbadora.
la cual les quiero compartir, ya que en estas fechas de Halloween es muy común enterarnos de los aquelarres de las brujas, donde estas mujeres hacen sus compromisos con su amo y señor de toda oscuridad. Ella nació en una comunidad cerca de Delicias. Siempre ha dicho que en estos años ni siquiera se alcanza a llamar pueblo, pues apenas eran unas cuantas casas que se habían construido a las orillas del río y el bosque que rodeaba todo ese lugar, y una presa a unos cuantos kilómetros. Apenas si había unas 40 casitas, una ranchería pequeña. Todos se conocían, pero no todos encajaban en el lugar, y las González eran una de esas familias. Estas habían llegado buscando un terreno donde asentarse. Se contaba que la abuela de ellas había sido una bruja, que había estado en Naica y que de allá se había traído el mal. En ese tiempo mi madre tenía 16 años y tenía un primo de su misma edad. Su nombre era Otoniel. La mayoría trabajaba en las huertas, otros en la siembra. Ninguno de los que estaban ahí iban a la escuela porque no había ninguna cerca. En el pueblo siempre se hacían festividades para que la madre tierra les ayudara en los cultivos. En las huertas, los y las jóvenes casaderas pedían un buen marido y una buena esposa, sobre todo para que ésta no fuera infértil, ya que los que se casaban debían dar muchos hijos para que fueran bendecidos, algo en lo que mi madre no estaba de acuerdo, pues ella quería salir del pueblo y estudiar. Su madre se había ido del pueblo ya hacía varios años y jamás regresó por ella, así que no quería quedarse en el pueblo, a pesar de que sus abuelos la criaron. Ella sabía que la estaban guardando para don Salomón, un viejo que tenía un rebaño de chivas, unas cuantas tierras, y que su abuelo desde hacía mucho les había echado el ojo. ¿Qué mejor manera de apropiarse de ellas que casar a su nieta con dicho personaje? Mi madre cuenta que su primo siempre había sido muchacho muy educado. Era alto, blanco y muy flaco, pero cuando llegó a la edad de 18 años, su cuerpo embarneció con el trabajo del campo. Las muchachas lo veían como un buen partido. Todas veían a su primo como un buen partido para el matrimonio, hasta que la hija mayor de las González ya le habían echado ojo, Aída, que así se llamaba aquella muchacha. Pero él desde muy niño siempre había sentido un cariño hacia Talita, la mejor amiga de mi madre. Aída nunca ocultó el interés que tenía por Otoniel, pero sus padres le prohibieron que tan siquiera volteara a ver a la muchacha, ya que era una bruja igual que todas en su familia. Cada vez que llegaba el mes de octubre, por las rancherías cercanas siempre se perdían niños, algunos recién nacidos, otros ya con edad de 10 años y algunos jornaleros. Talita y Otoniel se comprometieron para casarse al siguiente año, justo para finales del mes de octubre. La celebración fue de lo más sonado por las rancherías y la mayoría de las personas asistió. Las González no fueron requeridas como te has de imaginar. Esa noche desapareció Jonás, un hombre de 25 años. Su esposa dijo que se había ido al baño de su casa y ya no regresó. Lo buscaron durante toda la noche y al día siguiente, pero del hombre no se encontró rastro alguno. Talita quedó embarazada y su marido iba todas las mañanas al campo para trabajar la tierra, y por las tardes en su camioneta se iba a dejar las manzanas que había cortado en el huerto, hasta el mercado de la alcaldía más cercana. Se regresaba antes de que cayera el sol, pues las personas del pueblo comenzaron a contar
que cuando llegaba la noche se comenzaban a ver unas aves de gran tamaño. Sabían que eran esas brujas. Con el paso del tiempo, nació el primer bebé de los recién casados, un niño primogénito. Apenas tenía un mes de nacido cuando Talita le contó a mi madre que escuchaba cómo rasguñaban el techo de lámina. Intentaba despertar a su esposo, pero este parecía caer en un sueño profundo. Llegó el mes de octubre y comenzaron nuevamente a desaparecer niños. Era la noche del 30 de octubre cuando Talita nuevamente escuchó el mismo sonido en las láminas. Quería abrir los ojos pues escuchaba el llanto de su hijo, pero no podía. Sintió el aliento de una persona cerca de ella. Este olía horrible, a carne en descomposición. Era tan repulsivo el aliento de esta mujer que casi se vomita. Se burlaba de ella por haberle entregado un hermoso bebé que su amo se lo agradecería enormemente. Cuando al fin pudo abrir los ojos, el llanto de su hijo se escuchaba ya lejos. Algunos de los pobladores salieron a ver lo que estaba sucediendo. 2 brujas llevaban al niño. Trepaban los árboles de una manera que les era imposible alcanzar. Como lo habían hecho desde hacía tiempo, buscaron al niño sin encontrarlo. Pero esta vez se fueron sobre las González. Entraron a su casa, pero no había ninguna de ellas. Muy temprano por la mañana, lo único que encontraron fueron los restos de una fogata y la ropa de las mujeres. Por desgracia, lo que quedaba también del hijo de Otoniel y Talita. Mi madre cuenta que su amiga jamás volvió a ser la misma. Se sentaba en una silla en la entrada de su casa, con la mantita de su hijo en sus manos. De las González ya no se volvió a saber nada. Al siguiente año, mi madre se fue del pueblo y ya jamás regresó. Ella asegura que por esos rumbos hay brujas que son descendientes de aquella bruja y que cada noche de Halloween se llevan a los niños para hacer sus aquelarres macabros. Querida comunidad, espero que esta entrega les haya gustado. Es un honor para mí pasar un buen rato con ustedes. Muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido. Me encanta leer sus experiencias y conocernos un poco más. Si el video les gustó, por favor no duden en compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Inframundo Relatos.